has voted to leave the European Union. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en otra versión de Lo que no se habla. El día de hoy quería tocar dos temas que tienen que ver con el conflicto en Oriente Medio. Uno sobre cómo la guerra se ha trasladado al portentoso local que tiene Naciones Unidas en Nueva York, eso de un lado, y de otro, el, eh, el clima de odio que ha comenzado a suscitarse en diferentes partes del mundo, una ola antisemita inédita y otra ola antiárabe también preocupante. Sobre lo primero, el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, comentó hace poco, hace unos días, que estaba sorprendido con el recrudecimiento del conflicto, sobre todo luego de un creciente consenso internacional aparente que pedía un alto al fuego ante la necesidad de ayuda humanitaria para Gaza. Textualmente ha dicho, en los últimos días me sentí alentado por lo que parecía ser un creciente consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de al menos una pausa humanitaria en los combates. Lamentablemente, dice Guterres, en lugar de la pausa, me sorprendió una escalada sin precedentes de los bombardeos y sus impactos devastadores, socavando los referidos objetivos humanitarios. Exactamente hace una semana, el viernes pasado, Naciones Unidas aprobó una resolución pidiendo una tregua humanitaria. Esto lo hizo a propuesta de Jordania. Israel rechazó categóricamente y hasta de forma hostil esta resolución aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas a favor de una tregua humanitaria en Gaza y aseguró que no iba a detener la operación militar en la franja hasta que jamás sea destruido, aniquilado y los rehenes rescatados. La propuesta, presentada por Jordania en representación de los países árabes, recibió 121 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. El texto condenaba todos los actos de violencia contra civiles, palestinos e israelíes, incluidos los ataques terroristas e indiscriminados, en alusión al atentado terrorista de Hamas. Bueno, tras la votación, el embajador israelí Gilad Erdan dijo que a la ONU, a las Naciones Unidas, no le queda ya ni una pizca de legitimidad o relevancia y ratificó la intención de su gobierno de continuar con la operación militar en Gaza. Estados Unidos, aliado de Israel, fue uno de los 14 países que votó en contra, pero se manifestó a favor de una pausa humanitaria en las acciones militares israelíes. Los corresponsales de la BBC, George Wright y Antoinette Radford, han comentado sobre esto que la votación no es jurídicamente vinculante, pero tiene un peso moral. En realidad, en Naciones Unidas, digamos, el ente más relevante e importante es el Consejo de Seguridad, donde las cosas que ahí se deciden supuestamente deberían tener efecto vinculante, más no en el foro, ¿no?
que es donde se discutió esta resolución. El periodista de la BBC, Rushdie Abu Alouf, quien reporta desde la ciudad sureña de Jan Yunis, informó que la escalada del bombardeo en el norte de la franja ha sido de una intensidad nunca antes vista en esta semana, ¿no? Además, hemos visto que tropas israelíes apoyadas por tanques ya entraron al norte de Gaza. El embajador de Israel ante Naciones Unidas calificó esta jornada donde se aprobó esta resolución como un día oscuro para la ONU y para la humanidad. Dijo literalmente, hoy es un día que quedará para la infamia. Y acusó Erdán, el embajador israelí, a quienes votaron a favor de la resolución de apoyar la defensa de los terroristas nazis, en lugar de apoyar a Israel. La Casa Blanca, por cierto, no ha comentado sobre el anuncio de los militares israelíes y sobre esta ampliación o extensión de las operaciones terrestres en Gaza. Y en Naciones Unidas hay, a pesar, digamos, de la respuesta del embajador Israel, ha suscitado reacciones también bastante fuertes. Una de ellas de la italiana Francesca Albanese, quien es relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino. En Twitter, en estos últimos días, propaló un documento titulado Privados de la infancia desde el nacimiento, donde hace especial referencia a Gaza. A todo esto, Francesca Albanese no ha sido autorizada para recoger información en el campo, in situ, sobre el terreno respecto de la situación humanitaria de los menores de edad. Dice este documento, durante los 16 años de bloqueo israelí de la Franja de Gaza y en las 6 grandes operaciones militares desplegadas por Israel desde entonces, 2008, 2009, 2012, 2014, 2022 y 2023, hasta antes del ataque terrorista de Hamas, los ataques israelíes han matado 4.269 palestinos, de los cuales 1.025 fueron niños. Reitero, estos números son previos al ataque de Hamas a Israel, el ataque terrorista de Hamas. Este documento, para más señas, está reseñado en las páginas del diario español El País. Y la data que aparece ahí es realmente escalofriante. Habla de menores mutilados y discapacitados por soldados israelíes que hicieron, cito entre comillas, uso de la fuerza innecesario, desproporcionado y por lo tanto inadmisible. Habla también de detenciones arbitrarias a niños, de tratos crueles e inhumanos, todo esto es a niños, ¿eh? Interrogatorios sin abogados, casos de niños deportados a Israel, de violaciones flagrantes a la Convención de los Derechos del Niño, desapariciones forzadas, aislamiento en celdas, ataques a las agencias de Naciones Unidas que tiene en la Franja de Gaza, ataques indiscriminados sobre áreas residenciales donde también hay niños, y en el diario Punto Es, un portal digital español,
concede una extensa entrevista y ahí abunda más sobre lo que es su percepción personal de lo que está ocurriendo en esa región del planeta. Dice Albanese, aludiendo en el contexto de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿no? Quien fue público, condenó enérgicamente y con vehemencia los ataques contra civiles israelíes y también ha condenado los ataques de Israel contra los civiles palestinos. También dijo que los agravios de los palestinos no justifican lo que se ha hecho y que lo que han hecho los grupos armados palestinos tampoco justifica lo que está haciendo Israel. Y entonces lo que dice Albanese es lo siguiente. Israel ha invocado de forma muy opaca el derecho a la autodefensa, pero el derecho a la autodefensa es el derecho a usar la fuerza eh, y bajo el derecho internacional solo está permitido cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad o cuando es para repeler un ataque. El derecho a la legítima defensa, sostiene Albanese, se acaba cuando se ha repelido el ataque contra el territorio. Y dice más abajo, Israel es la potencia ocupante, no puede invocar el derecho a la legítima defensa. ¿Significa esto que Israel no tiene derecho a defenderse? Se pregunta ella misma. Por supuesto que lo tiene. Israel tiene derecho a garantizar su seguridad, pero su seguridad no puede confundirse con la seguridad del plan de anexión del territorio palestino. Y luego señala que esta es una guerra con hostilidades y uso de la fuerza, pero es una guerra en el contexto de un territorio ocupado. Este concepto lo dice de manera iterativa a lo largo de la entrevista. Israel está luchando contra las personas a las que debería proteger según el derecho internacional. Esto es lo que está haciendo. Tratar a toda una población como el enemigo. Aquí la complicación es que se trata de un territorio ocupado. No puede luchar Israel contra el pueblo al que ocupa. Y luego indica que la franja de Gaza sigue ocupada y bajo bloqueo, un bloqueo ilegal que la comunidad internacional considera de manera unánime como un castigo colectivo desde el año 2007. El endurecimiento del bloqueo mientras Israel bombardea es mucho más grave que un crimen de guerra. Pregunta el periodista de eldiario.es. Israel argumenta que Gaza no está ocupada desde el año 2005 que se retiraron. Francesca Albanese responde, está ocupada porque Israel lo controla todo en Gaza, controla lo que entra y lo que sale. Hay un bloqueo naval, aéreo y terrestre. Incluso el registro de la población está en manos de las autoridades israelíes. Incluso el dinero que se utiliza es el shekel israelí. Y alude a esta suerte de división que existe en los países occidentales, refiriéndose a los estados europeos y a los Estados Unidos. Dice Albanese, están consintiendo y permitiendo la comisión de atrocidades, crímenes internacionales, crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. Esto es lo que la mayoría de estados occidentales, con pocas excepciones, están permitiendo. Ya han muerto, agrega, más de 7.300 personas y 3.500 de ellas son niños. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que la comunidad internacional actúe? En serio, dice, ¿cómo puede ser esto defensa propia?
estos países occidentales están destruyendo las Naciones Unidas. En otros casos como este, en los que la matanza masiva no se televisaba, incluso podían tener la pretensión de no saber. Aquí saben y simplemente están mirando a otra parte. Pregunta el diario.es. ¿Cómo ha podido Israel ignorar durante décadas tantas resoluciones de la Asamblea General, opiniones de la Corte Internacional de Justicia, informes declarando claramente que la ocupación es ilegal o incluso resoluciones del Consejo de Seguridad, que, como ya dije hace un rato, es la división, el departamento más importante de Naciones Unidas? Responde Albanese, porque la comunidad internacional le garantiza impunidad. Aquí no es solo Occidente, sino que todo el mundo es responsable. Todos, subraya, todos los que no han adoptado una postura firme sobre la toma de medidas permitidas por la Carta de Naciones Unidas, especialmente aquellos países en la región árabe que habían defendido históricamente los derechos del pueblo palestino y que ahora están normalizando relaciones con Israel con acuerdos comerciales, mientras Israel sigue aplastando a los palestinos. ¿Hay alguna posibilidad de que haya rendición de cuentas por los crímenes cometidos por ambos? Pregunta el diario.es. Debería haber rendición de cuentas para todos. Hay una investigación en curso que enviará sus conclusiones a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, pero la Corte debería también enviar investigadores. Es increíble que no se mueva nada en este sentido y que se siga ignorando el derecho internacional cuando se trata de Israel y los territorios ocupados. Y ya finalizando esta, como les digo, extensísima entrevista a Francesca Albanese de Naciones Unidas, pregunta finalmente el diario.es. ¿Se puede hablar de una nueva Nakba o limpieza étnica? Nakba es una palabra árabe que significa catástrofe y lo que evoca esa palabra es el éxodo, la diáspora de cerca de 750.000 palestinos que tuvieron que ser desplazados, movidos, cuando se creó el Estado de Israel en el año 1948. Responde Albanese: he condenado la orden de evacuación de 1,1 millón de palestinos del norte de Gaza como ilegal y como un acto de limpieza étnica. ¿Por qué una población entera que está siendo bombardeada tiene que evacuar el territorio? Hasta ahí las declaraciones de Albanese. Y lo cierto que en Naciones Unidas, independientemente de lo que diga Albanese, si están de acuerdo o no con ella, la agencia humanitaria que ayuda a los palestinos en Gaza, la UNRWA, que forma parte de Naciones Unidas, tiene como portavoz a Juliette Touma, quien le dijo a BBC en una nota publicada esta semana que los habitantes de Gaza están viendo niveles de sufrimiento sin precedentes. Gaza está siendo asfixiada con muy poca ayuda proveniente del exterior. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que dice el gobierno de Israel sobre su ofensiva? Y aquí nos remitimos al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha tenido algunas intervenciones en estos días y ha reiterado también que su principal objetivo sigue siendo el de derrotar a Hamás y liberar
a los rehenes, liberar a los secuestrados. Dijo también que los soldados y comandantes israelíes están ahora en la Franja de Gaza, desplegados por todas partes, y que la operación terrestre en curso es la segunda etapa de la guerra con Hamás, la cual, según Netanyahu, tiene objetivos muy claros. Aseguró también que fuerzas terrestres israelíes han entrado en lo que llamó esa fortaleza del mal, refiriéndose obviamente a Gaza, ¿no? Para desmantelar a Hamás y traer a los rehenes a casa, y dijo que esta batalla será larga y difícil. Añadió asimismo que las fuerzas de defensa de Israel están tomando precauciones para proteger a los civiles y acusó a Hamás de cometer crímenes contra la humanidad al utilizar a su gente como escudos humanos. Netanyahu, por cierto, situó la batalla o la guerra o esta ofensiva bélica en un contexto más amplio y alegó que se trataba de una guerra de 3000 años por la supervivencia del pueblo judío. Y describió la intervención en Gaza como la segunda guerra de independencia de Israel. Lucharemos y no nos rendiremos y no nos retiraremos. Es lo que ha dicho Benjamín Netanyahu, según el corresponsal de la BBC, Paul Adams, especialista en asuntos diplomáticos y geopolíticos, que la estrategia del ejército israelí estaría basada en 3 fases. La primera, destruir la infraestructura de Hamás. La segunda, eliminar los focos de resistencia de Hamás. Y la tercera, sacar a Israel de su responsabilidad por mantener la vida en la Franja de Gaza y establecer nuevas medidas de seguridad para los ciudadanos israelíes. Lo que, siendo absolutamente ignorante en estos temas, ¿no? Pongo por delante eso, lo que no me queda claro es cuál es la estrategia de salida de Israel a esta conflagración. O sea, en el momento que Netanyahu diga ya hasta aquí llegamos, liberamos a los rehenes, terminamos con Hamas, ¿qué va a pasar con Gaza? Que está en escombros, o casi en estos momentos. ¿Cuál ha sido la reacción ante la escalada del conflicto por parte de diferentes entidades internacionales y organismos humanitarios? El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, pidió un cese al fuego a los ataques israelíes, así como la liberación de los rehenes en Gaza. Y en una declaración bastante, vamos a llamar, poco usual, ¿no? Porque la Cruz Roja actúa, ¿no? No suele propalar documentos o declaraciones de carácter político. En este caso ha dicho 2 millones de civiles quedaron atrapados en Gaza sin ningún lugar a donde ir. Es un fracaso catastrófico que el mundo no debe tolerar. La prioridad absoluta es la preservación de la vida y eso significa acceso a las agencias de ayuda. Reitero, se trata de un comunicado bastante inusual. La Cruz Roja suele ser custodio de las convenciones de Ginebra y en muy contadas excepciones
se pronuncia públicamente sobre el curso de una guerra. En este caso, lo está haciendo. Netanyahu, por su parte, llamó hipócritas a quienes acusan a su ejército de cometer crímenes de guerra y soltó esta frase: somos el ejército más moral del mundo. Y también apeló Netanyahu a una guerra santa de aniquilación. En la votación que comentaba al inicio en Naciones Unidas, estas 120 o 121 naciones que apoyaron la resolución que propuso Jordania y que pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. Entre esos 120 países a favor, 8 son de la Unión Europea. Entre ellos están Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia y España. Votaron en contra, como les decía, 14 países, entre ellos Estados Unidos, encabezando la lista, y 4 integrantes de la Unión Europea. Y hubo 45 abstenciones, es decir, países que evitaron pedir ese alto al fuego, ese cese de hostilidades de forma inmediata. Ahí hay 15 países de la Unión Europea, entre los que, digamos, descollan Reino Unido, Australia, Canadá, y otra parte está Japón. Como verán, en la Unión Europea no hay una posición unánime, ni siquiera casi unánime, está totalmente fragmentada. Ahora, como les decía, estas votaciones, estas resoluciones, no tienen un efecto vinculante y por tanto quedan como si se tratase de una suerte de encuesta, como una foto, como un retrato del momento, simbólica, representativa de la realidad vigente, de la realidad en este segundo. En la región de América Latina, aunque el peso específico de Latinoamérica, vamos a llamarlo poquito relativo, ¿no? O light, o descafeinado, igual han habido pronunciamientos sobre esta coyuntura que en realidad nos afecta a todos, absolutamente a todos. Bolivia ha anunciado su ruptura de relaciones con Tel Aviv. Chile y Colombia han llamado a consultas a sus embajadores. Brasil y México han elevado el tono frente a esto. Lula de Brasil ha insistido en la urgencia de un alto al fuego inmediato. Perú vive en otra dimensión ombliguista, por cierto, y claramente tercermundista, ¿no? No ha dicho esta boca es mía en esta historia, para variar. La pregunta es que el número de muertos sigue creciendo día a día y uno se pregunta en qué momento se va a detener esa cifra, en qué momento se va a detener esa cantidad de muertos, esos números escarapelantes. Y claramente, si no hay presión internacional, si no hay unanimidad por parte de la comunidad internacional sobre algún tipo de solución que ponga fin o un paréntesis a esta conflagración, esto va a continuar. Seguimos con más organizaciones que se han pronunciado. UNICEF alerta de que Gaza se ha convertido en un cementerio para niños.
Naciones Unidas, ya dije, ha pedido el alto al fuego en boca de su secretario general y repite una y otra vez que incluso las guerras tienen reglas que no hay que violar. Volviendo al pronunciamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya dije que no suele pronunciarse de forma política o en términos tan contundentes, ha indicado en otro pasaje de su declaración que el sufrimiento humano en Gaza conmociona. Miles de muertos, acceso limitado a comida y agua, hospitales al borde del colapso, con los pasillos llenos de heridos y desplazados. Incluso las guerras tienen límites, señala la Cruz Roja. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, insiste en que el número de víctimas civiles es asombroso y no hay tiempo que perder porque cada momento importa. En la otra orilla, en Washington, el cierre de filas ha sido alucinante, ¿no? Como leí a alguien, Biden parece más sionista que los sionistas radicales. Sin embargo, sí han habido algunas reacciones aisladas, pero reacciones al fin en la administración de Joe Biden. Ha dimitido, por ejemplo, Josh Paul, un veterano alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en protesta por el apoyo ciego, esas son sus palabras, de Washington a Israel. En un artículo en el Washington Post, Josh Paul explicó o argumentó que el historial muestra que las armas proporcionadas por los Estados Unidos no han llevado a Israel a la paz, más bien en Cisjordania han facilitado un crecimiento de una infraestructura de asentamientos que ahora hace que un Estado palestino sea cada vez más improbable. El hasta ahora director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York, Craig Mokhiber, digo hasta ahora porque ha presentado su carta de renuncia, ha dicho, una vez más estamos viendo un genocidio desarrollarse ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece impotente para pararlo. En su carta de renuncia, Craig Mokhiber acusa a Estados Unidos, al Reino Unido y a buena parte de Europa de ser completamente cómplices de la horrible agresión. Y aquí hay que volver a señalar en este clima calenturiento y polarizante que generan este tipo de conflictos, que va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero provocar víctimas civiles en una conflagración bélica, en una operación militar, no es per se un crimen de guerra, ¿no? Pero sí lo es cuando las víctimas civiles previsibles de un ataque a un objetivo militar son desproporcionadas, como ha escrito un editorial, como se ha pronunciado en un editorial el diario El País de España. De momento, dice, lo que estamos viendo, pese al hermetismo del gobierno de Israel, es que los bombardeos y el bloqueo son desproporcionados e inaceptables. Michael Walzer, un filósofo judío norteamericano de 88 años que ha escrito publicaciones importantes sobre los conflictos en el Oriente Medio,
en una entrevista con el diario El País, ha dicho que la guerra contra el terrorismo es siempre justa, que el asesinato deliberado de civiles inocentes para algún tipo de propósito político siempre es injusto. Así que las respuestas a ese terrorismo están justificadas. Otra cosa es la calidad de la respuesta armada, se refiere, ¿no? Y que frente a las atrocidades de Hamás o la invasión rusa de Ucrania, creo firmemente, dice Walser, que lo correcto es devolver el golpe. Frente a una agresión, frente a la brutalidad, debe haber oposición. Pero también dice en esta entrevista Michael Walser, para empezar, dice, no hay ninguna justificación para un asedio. Y aquí sí critica duramente al gobierno de Netanyahu. No está bien que Israel haya cortado la electricidad, el agua, el suministro de alimentos a Gaza porque es la gente la que lo sufre. Para más señas, Walser es uno de los tantos judíos y palestinos también que defienden la solución de los dos estados, ¿no? Que se mantenga el Estado de Israel, pero hay que construir, hay que establecer e instalar el Estado palestino o el Estado de Palestina. Eh, y él añade que tiene que haber una retirada de Israel de Cisjordania. Sobre Netanyahu, y aunque no lo dice explícitamente, tácitamente se refiere al Likud, al partido que sostiene a Netanyahu, dice, hay un gobierno terrible, ultranacionalista y fanático religioso. Y cada vez es más difícil imaginar una solución de dos estados y sin embargo debe pelearse por ella. Y añade una modificación que, en su opinión, es la de ir hacia una federación o confederación, de la cual señala, estoy seguro de que al rey Abdalá de Jordania no le haría feliz, pero una confederación de Israel, Palestina y Jordania sería una solución maravillosa. Aunque claro, hablar de una solución de los dos estados o de esta federación o confederación, como la plantea Walser en este segundo, en este minuto, suena a utopía. Porque esto, según Netanyahu, tiene para mucho tiempo más. El otro tema que quería abordar tiene que ver con este clima de odio que se está gestando desde el 7 de octubre. Un clima de odio que está generando dos vertientes, una antisemita y la otra antiárabe o antipalestina o antimusulmán. Dicho esto, también hay que subrayar que algo que me parece obvio, pero hay que recordarlo, ¿no? Los palestinos no son Hamás, no son Hezbollah tampoco, tampoco ISIS, ni los hermanos musulmanes, ni la yihad islámica. Y los judíos no son Netanyahu. O sea, creo que es una verdad de perogrullo, pero en estos momentos hay que decirlo, porque de verdad que la polarización que se siente, que se percibe, es muy fuerte.
Y ya estamos hablando de, ojo, odio racista, ¿no? Y ese odio lo único que va a hacer es alimentar más odio. Algo que también me parece evidente, pero está ocurriendo. El ataque terrorista de Hamas es injustificable e imperdonable. Nadie puede ni siquiera relativizar tremendo acto de sangre. Pero a la vez da la sensación, da la impresión que la respuesta de Israel, desmesurada por donde se la mire, no está considerando, como les decía, una estrategia de salida, que es fundamental, ¿no? ¿Cómo se sale de una guerra? Porque si no, miren el caso de Estados Unidos con Vietnam, por poner un ejemplo, ¿no? Este puede ser el Vietnam de Netanyahu. Porque en algún momento, tiene que haber una gestión de transición en Gaza, un proceso de reconstrucción en Gaza. Y luego volver, yo creo que ya hay una manera imprescindible a la solución de los dos estados o a la que sea. Pero tiene que haber algún tipo de proceso de pacificación en esa zona del planeta. Naciones Unidas, para volver a lo anterior, recuerden que se creó como un foro internacional después de la Segunda Guerra Mundial para evitar una tercera guerra mundial. No me digan que algo de eso no se comienza a oler o intuir en el Oriente Medio, donde se está reduciendo Gaza a escombros. Las imágenes lo dicen todo, pese a que la información trata de mangonearse de un lado y del otro, de las dos partes. Y como les decía, ese clima de odio va a imposibilitar cualquier proceso de paz que se quiera llevar a cabo, que se quiera llevar a la práctica cuando haya una pausa en este conflicto. Y ahí es donde debería entrar de una manera firme y unánime la comunidad internacional. Ahí sí coincido con Albanese que muchos están mirando a otro lado. Vuelvo al tema del racismo, ¿ya? Porque ya se están comenzando a registrar una serie de hechos que parecen aislados, no suelen rebotarse en la prensa cotidiana, pero en Alemania, por ejemplo, Alemania, una sinagoga fue atacada con bombas Molotov y un edificio en Berlín donde residen judíos fue pintado con esvásticas. Alemania. Y en Francia, que empezó como aliado en la Segunda Guerra Mundial y terminó como parte del eje, recordemos eso también, en París ya hay fachadas de residencias donde habitan franceses de origen israelí, de religión judía, a los que les están pintando las casas con la estrella de David. O sea, como en los años 30,
en la Alemania de Hitler. Tal cual, pero tal cual. ¿De verdad vamos a volver a cometer el mismo error como humanidad? ¿En serio? Benjamin Ward, el subdirector para Europa de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, comenta en una nota de BBC que antes del 7 de octubre ya existían preocupantes expresiones de antisemitismo, por un lado, e islamofobia, de otro lado. De hecho, cada vez que hay campañas electorales en Europa, en los últimos 10 años, hemos percibido esas ondas racistas contra judíos por un lado y contra árabes de otro, dependiendo el país, dependiendo el partido político. Pero, sigue diciendo Benjamin Ward, se ha visto un aumento, un incremento alarmante desde el pasado 7 de octubre. Principalmente en los países europeos con considerables comunidades judías y musulmanas como Reino Unido, Francia y Alemania. En Alemania, el canciller y el presidente han denunciado enérgicamente este incremento del antisemitismo y del odio racial, el odio étnico hacia los judíos, y han remarcado que es inaceptable que tal odio florezca en el país que perpetró el Holocausto. Por Dios, por Dios. Tienen toda la razón. Sin embargo, no porque tengan la razón, esas cosas no están, no han dejado de ocurrir, están pasando en este momento. La mayoría de los incidentes que ha podido registrar Human Rights Watch han sido de carácter antisemita porque hay datos oficiales verificables que reciben de parte de Francia, de parte de Alemania y del Reino Unido. Sin embargo, aunque ha habido también un incremento de casos reportados de islamofobia, no se cuenta con los mismos datos oficiales o verificables que hay sobre el antisemitismo, pero igual se está dando. Igual se está dando. Ahora, además de monitorear este tipo de incidentes, Human Rights Watch está preocupada en la defensa de otros derechos, como el de la libertad de expresión, de una parte, y la libertad de manifestarse públicamente a través de movilizaciones y de protestas, que se han visto también afectados por las respuestas de los gobiernos de Europa frente a la guerra. En Reino Unido, por ejemplo, ha habido masivas manifestaciones en solidaridad con los habitantes de Gaza. Pero entre los manifestantes siempre se cuelan radicales, extremistas, fanáticos religiosos, y hubo una minoría que pedía la desaparición de Israel, en plan Hamas, porque eso es lo que quiere Hamas, destruir Israel, extinguir a los judíos. En su proyecto, en su ideario delirante, patológico y fundamentalista.
Esto motivó a la secretaria del Interior británica, Suella Braverman, a describir las protestas como marchas de odio, sin hacer distinción en que la mayoría de manifestantes lo estaban haciendo pacíficamente y había una minoría radical, ¿no? Bueno, para eso está la policía, pues, para que intervenga. En Francia, en Francia, estamos hablando del primer mundo, ¿no? En Francia, el Ministerio del Interior intentó aplicar una prohibición total a las manifestaciones pro-palestinas. Por supuesto, la tuvo que encarpetar y archivar rapidito porque ¿en qué siglo vivía esta mujer? Y esto para las organizaciones humanitarias y para todos los que creemos en la libertad y en el Estado de Derecho y en la democracia, es un problema bastante serio, es un problema bastante grave. Pero volviendo al subdirector de Human Rights Watch, este ha dicho, es importante asegurar un espacio para que la gente pueda expresar sus opiniones pacíficas y proteste pacíficamente, aunque esté diciendo cosas con las que no están de acuerdo otras personas o sus gobiernos, ¿no? Que es lo civilizado, a diferencia del Perú, donde sales a protestar y te meten bala, ¿no? Este espectro de esta estigmatización y polarización y clima de odio eh, étnico o racial también está provocando algunos incidentes en los Estados Unidos, donde el impacto de la guerra entre Hamas e Israel ha impactado también a numerosas comunidades palestinas y árabes, ya sean musulmanas o cristianas, pero están pasando cosas también en los Estados Unidos. Y también, ojo, para la comunidad judía en los Estados Unidos. El director del FBI, en declaraciones para BBC, Christopher Wray, ha advertido que el antisemitismo en los Estados Unidos está alcanzando niveles históricos, y habla de que el 60% de todos los crímenes de odio religioso en este segundo son perpetrados contra judíos en los Estados Unidos. En la prestigiosa Universidad de Cornell, en Nueva York, se publicaron mensajes online amenazando a los estudiantes judíos. No solamente a ellos, también han habido reportes de publicaciones de posts racistas y despectivos, tratando como terroristas a estudiantes musulmanes. Robert Conti, otro alto funcionario del FBI, ha dicho: hemos visto un aumento en las amenazas en todo el país. Están centradas en los judíos y en gente de la comunidad musulmana. Benjamin Ward, de Human Rights Watch, ha recalcado que es importante que haya declaraciones políticas, o sea, de los gobiernos, enfocadas en cerrar estas divisiones que están surgiendo en la sociedad de todo el mundo a raíz del conflicto. Y que si no se les pone coto, ¿no es cierto?, van a crecer, se van a expandir, se van a extender. Otro botón. Turquía. La comunidad judía de Turquía
Eh, no tengo el nombre de este medio que estoy citando, es un medio televisivo. La comunidad judía de Turquía ha manifestado preocupación por un creciente antisemitismo en el país. Ah, es de Deutsche Welle. Karel Balanci, columnista del diario judío turco Shalom, le dijo a Deutsche Welle que los judíos son asociados cada vez más con la política de Israel. Además, ¿judío igual Netanyahu? No, pues, no, esa no es la ecuación. ¿Palestinos igual Hamas? ¿Árabes igual terrorismo? No, esa tampoco es la ecuación. En una declaración publicada el 18 de octubre, la Fundación del Gran Rabinato Turco y la comunidad judía de Turquía escribió: rechazamos y condenamos enérgicamente los ataques y asesinatos de civiles inocentes en cualquier circunstancia y donde quiera que se encuentren, especialmente en lugares como hospitales, escuelas y residencias de ancianos. En Turquía, por cierto, el presidente Erdogan, que suele tener declaraciones bastante desatinadas y en este caso dio una más, se refirió a Hamas como un grupo de muyahidines, ¿no? Los muyahidines son los eh, soldados que luchan por el Islam y no los llamó como lo que son. Hamas es una organización terrorista, fundamentalista, religiosa, que quiere borrar de la faz del planeta a los judíos y borrar de un plumazo a Israel. Es un grupo terrorista radical, ¿no? Un grupito de muyahidines, como dice Erdogan. Volviendo al tema de Turquía, la mayoría de los turcos judíos residen en Estambul. Sin embargo, el creciente antisemitismo está empujando a muchos en estos momentos a emigrar, para que vean las repercusiones de un conflicto en una zona muy alejada del planeta, muy remota, en un espacio muy chiquito, pero miren la resonancia a nivel internacional. Es terrible, es terrible. Bueno, voy terminando con una reflexión que hizo el español Rafael Narbona en su blog, donde, hablando también sobre este tema, ha dicho que se está avivando la islamofobia y el antisemitismo. Y alude como al que probablemente soltó la primera bestialidad y brutalidad en una frase que resonó no solamente en el mundo árabe, sino en el mundo occidental. O sea, a mí, digamos que vivo en el Perú, en un pueblito al sur de la capital, me sonó fuertazo cuando trató a los palestinos de la Franja de Gaza como bestias humanas, a las que iban a tratar como eso, como animales. No se refería jamás, no, se refería a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Y eso lo dijo el ministro de Defensa de Netanyahu. Otro animal. Como les decía, o sea, Naciones Unidas, por lo que vemos, está pasando por una de sus mayores crisis en su corta historia.
fue creada tras la Segunda Guerra Mundial para evitar una Tercera Guerra Mundial. Y aparentemente hacia eso estamos yendo si es que no hay un concierto, un consenso internacional, por lo menos que sea mayoritario, no digo que unánime, para ofrecer una solución de paz a esta historia que lleva años de años sin resolverse. Como dice Narbona, el pueblo judío no es el gobierno racista y autoritario de Netanyahu. Cuestionado, por cierto, por muchísimos israelíes. Antes del 7 de octubre, ya Netanyahu estaba en problemas, con acusaciones sobre corrupción, con acusaciones por erosionar el sistema democrático al tratar de hacer una reforma en el Poder Judicial que rompía el equilibrio de poderes. Netanyahu. O sea, pensando maledicentemente, el ataque de Hamás le cayó a pelo, ¿no? Porque qué cosa blinda mejor a un presidente o a un primer ministro en aprietos políticos que una guerra que lo que hace es cohesionar a todo un pueblo. Vuelvo a Narbona. Y perdonen si me exalto un poco, pero hay personajes en este planeta, líderes nefastos, que ponen en riesgo y en peligro a la humanidad entera con sus decisiones. Nadie le dice a Netanyahu que no le responda a Hamas. Tenía que responder a Hamas. Obviamente, un ataque terrorista así se responde. Al terrorismo hay que aniquilarlo, a ese sí, de la faz de la tierra. Pero la respuesta no puede ser una venganza a todo un pueblo. No puede ser un castigo colectivo. No se pueden tomar decisiones tan críticas como llevar a un Estado a una guerra porque uno tiene sangre en el ojo y porque además tiene una serie de problemas políticos y con esto, la mejor salida política para él, en lo personal, ¿no? Fuera de que es efectivamente otro fundamentalista religioso, ¿no? Un ultranacionalista. Vuelvo a Narbona. El pueblo judío no es el gobierno racista y autoritario de Netanyahu y el pueblo palestino no es Hamas. Me quedo con esta última frase de Rafael Narbona y hasta la siguiente videocolumna. Chao.